Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rise Shadow Legends. Y estamos aquí, sí, por la carrera por Alicia, nuevo personaje legendario que nos llega, la verdad que bastante guapo. De Alicia también hay otras sorpresas que vamos a ir hablando y iremos desvelando en futuros vídeos. Pero bueno, vamos a hablar hoy por Alicia, que ya se ha revelado el legendario, que estaba anunciado. Y la verdad que sale un tráiler bastante guapo que también lo vamos a ver. Pero vamos a hablar un poquito de Alicia, si es buena, si merece la pena y que, bueno, cuáles son sus habilidades. Va a ser un héroe legendario que, como estáis viendo, va a ser por loguear. Nos van a ir dando cada día, día 1, día 2, día 3. Bueno, aquí lo tapo un poquitín con la cámara, lo que son las recompensas, parte de equipo, piezas de equipo. Y el día 7 nos van a dar el personaje. Vamos a poder seguir hasta el día 14, que ya nos van a dar sus almas perfectas. Y después vamos a pasar a una segunda fase donde vamos a poder ir consiguiendo más recompensas. Y sobre todo aquí lo bueno que vamos a poder conseguir van a ser sus almas, llevarlas a lo máximo y poder conseguirlas. Va a ser, hay que jugar durante el evento. No es difícil, pero sí que hay que jugar bastante a lo que es el juego. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues una vez que pasemos a la fase 2, aquí os lo pone, la fase 2 se desbloquea, será desbloqueada, una vez desbloqueada solamente estará disponible 21 días. Así que chicos, una vez que desbloqueéis la fase 2, pues intentar jugar todo lo posible para conseguir todas las estrellas rojas que podáis de este personaje. La verdad está bastante guapa, ahora vamos a hablar de ella. También te pone un poquito la información para poder participar en el evento. Aquí pone que la carrera por Alicia solo se puede comenzar antes del 27 de marzo. Quienes hayan empezado la carrera por Alicia podrán continuarla después del 27 de marzo, pero los que aún no hayan empezado no podrán empezar después del 27 de marzo. Muy atentos también a eso. Me imagino que si estáis viendo el vídeo es porque estáis jugando o estaréis pensando en empezar a jugar, pues bueno, ya sabéis cuánto va a durar. También, ojo, los que hayan empezado la carrera por Alicia y no hayan alcanzado la recompensa del 7º día, antes del 10 de abril ya no podrán reclamar a Alicia. En su lugar podrán reclamar a chamán y almas de chamán. Así que cambiará la recompensa de Alicia por chamán. Muy importante. Bueno, esto echarle un vistazo, pero quiero que lo tengáis en cuenta a la hora de saber todas las cositas y de cómo va a funcionar lo que es el evento. La verdad que es como todos los demás, por login, bastante fácil. Y luego aquí lo que nos viene es un poco el resumen de sus habilidades, que ahora vamos a ir a ver las habilidades. Nos pone que ataca con veces a un solo objetivo y puede reducir la duración de sus buffos. Esta otra ataca a todos los enemigos, aumenta sus tiempos de reutilización y reduce las barras de turno. Y esta tercera lo que hace es cortar a un enemigo e ignora un 20% de defensa. Si lo mata, ataca al enemigo con menos HP. Esto está bastante bien porque como nuker o como asesino nos puede servir bastante y se puede hacer una build bastante interesante. Y después tiene esto que restablece el tiempo de reutilización de una habilidad al matar a un enemigo. Hace cierta cantidad de daño extra. Bueno, mejor que todo esto, nos vamos a ir al personaje y vamos a ver un poco sus habilidades más en profundidad y ver si realmente merece la pena este campeón legendario que nos están regalando. Por un lado vemos que es de la Orden Sagrada, vemos el personaje, la skin del personaje está bastante guapo ahí con el conejo, que no es Alicia en el País de las Maravillas y son los personajes, la verdad que está bastante currada. Bien, aquí se llama Alicia la Viajera. Vale, después vemos por aquí que tenemos las habilidades. Aquí está, la de espada Vorpal, que ataca a un enemigo 2 veces. Ataca una vez más si el objetivo tiene alguna habilidad activa en tiempo de reutilización. Cada ataque tiene un 80% de probabilidad de reducir un turno la duración de un bufo al azar del objetivo. Bueno, está bastante bien, se puede aumentar o mejorar lo que es la habilidad a nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, donde vamos a mejorar primero el daño un 10% y después la probabilidad de bufo pues un 10%. Bastante bien. Después tenemos Ciclón Mecánico, que ataca a todos los enemigos. Tiene un 75% de probabilidad de aumentar 2 turnos los tiempos de reutilización de todas las habilidades enemigas. Esto viene muy bien, sobre todo puede venir muy bien por si te haces una build de velocidad y por ejemplo la llevas a arena. Esto puede venir bastante bien. También tiene un 75% de probabilidad de reducir un 15% la barra de turno de cada objetivo. Si se aumenta al máximo el tiempo de reutilización de alguna de las habilidades del objetivo, la reducción de la barra de turno es de el 30% en vez del 15%. Y ojo que esto también en la arena nos puede dar una cierta ventaja. También se puede... Todo este daño que estamos viendo está basado en ataque, con lo cual vamos a tener que meterle mucho ataque. Ya sabéis que vamos a tener que equiparla con caparle lo que es el índice crítico. Después subirle mucho el ataque y meterle mucho crítico
lógico para hacer todo el daño posible, porque sus ataques van a estar basados en o se van a multiplicar por ataque. Después vamos a poder mejorar hasta en 6 niveles esta habilidad, donde nos van a dar más daño, más probabilidad de bufo y un tiempo menos de reutilización de turnos, que ya empezaríamos desde 4, nos bajaríamos a 3 turnos. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Pues por aquí tenemos Mata Reinas, que ataca a un enemigo, ignora un 20% de defensa, esto está muy bien. Si el objetivo inicial muere, también ataca al enemigo con menos HP y también ignora un 20% de defensa del objetivo. Ojo que esta habilidad está muy bien, la podemos hacer cada 4 turnos, nos va a aumentar un poquito el daño y también nos va a bajar en un turno la reutilización. Y después tiene un aura que aumenta el ataque de aliados en todas las batallas. Es muy buena aura, porque es en todas las batallas, no en un sitio específico, y lo que nos hace es aumentar el ataque de los aliados en todas las batallas en un 30%. Después las skins, no viene con skins, pero aquí tenemos este personaje, yo creo que va a merecer mucho la pena. De todas formas, cuando lo consiga, lo equiparé, lo probaré, subiré un vídeo para enseñaros cómo equiparlo, cómo funciona en diferentes sitios, si queréis, y también un poco, pues, sus maestrías, cómo deberíais ponerla para que todo el mundo la pueda equipar, la pueda llevar y que le pueda funcionar, bien sea en arena, bien sea para las mazmorras. También se le puede dar uso, yo pienso que se le puede dar uso. Ver un poquito con qué personajes lo vamos a acompañar y, bueno, ver un poquito las mecánicas y verla ya un poco en acción. Así que en cuanto la consiga, chicos, os traigo un vídeo con toda esa información. Ahora bien, vamos a ver, porque me ha molado mucho, me ha molado muy mucho el vídeo de presentación de este personaje y me gustaría verlo con vosotros. Así que lo vamos a poner por aquí, vamos a ir para acá y lo vamos a poner por aquí. A ver, que no se salga esto de madre, a ver. Que lo pongamos todo bien. Ahí lo tenemos, chicos, y vamos a ver el vídeo, lo vamos a ver juntos y así lo comentamos un poquitín. Vale. La verdad que ha sido uno de los vídeos más chulos que ha hecho Raid últimamente. Está guapísimo, ¿eh? La verdad que Raid se le ocurra mucho el tema de los personajes, ¿eh? No sé, ya sombrerero. Está bestial, a mí es un personaje que me gusta muchísimo. Todos los efectos. Fijaros, buah, es que es brutal. Los detalles del sombrerero es brutal también. También haré un vídeo hablando del sombrero, pero fijaros que es brutal, ¿eh? Y cómo hacen, o sea, las cinematográficas estas son brutales, son muy muy guapas. Poor thing. Imagine building the perfect cage, only to find yourself locked in it with me. If I'm bound to stay here until the end of time, I better make myself comfortable. Bah. Brutal, chicos. Download Raid and get the legendary Alice for free. Brutal, no sé qué os ha parecido, no sé si igual no habéis jugado nunca al Raid, si es la primera vez que veis un vídeo del Raid o un vídeo de personajes y demás, la verdad que está muy guapo y seguramente que si te gustan este tipo de juegos te van a entrar ganas de probarlo y de jugar. Yo te invito a que juegues, a que sigas el canal, porque voy a traer muchas guías pues para enseñar sobre todo a la gente que está empezando, a la gente que lleva ya un poquito más tiempo, y bueno, todo lo que queráis también me lo podéis dejar en comentarios para subir las guías que consideréis oportunas. Pero ya sabéis, si os ha gustado, darle un fuerte like y suscríbete para más contenido de Rise of Legends. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, chao.